Ya, buenas tardes. Bienvenidos a Ramón y hoy concluimos nuestro ciclo de mundo clásico con un broche de oro, con una charla y una conferencia con Alejandro Noguera, que es experto en Alejandro Magno. Y bueno, esto es un acto que hace mucho tiempo que queríamos hacer, que queríamos tener aquí a Alejandro para que nos hablara de lo que sea. Pero bueno, si a Alejandro Magno, pues mucho mejor, porque él es un experto. Muchos lo conoceréis, si no lo conocéis, pues Alejandro es un historiador arqueólogo, has estudiado en la Sorbona, en un montón de sitios, viajas, tienes varias instalaciones por ahí en marcha, aparte es director del Museo Liber de Soldaditos de Plomo y de la Fundación Libertad 7 también, ¿sabes? Y bueno, y también fue compañero mío que comíamos juntos en el comedor del Señor Jesús cuando teníamos apenas 10 años y desde entonces, fíjate cómo las vueltas que da la vida acabamos hablando de eso. Y bueno, yo creo que una introducción así, pues mucha gente te conocerá, tampoco hace falta decir todas las, tengo aquí una hoja con todas las cosas que dicen que es una acabado. Y bueno, esta charla la hemos titulado Alejandro Magno, globalización y tragedia. Y para empezar, la globalización es un término muy de moda hoy en día, pero Alejandro Magno como personaje, como rey, como militar, como conquistador, ya tenía un concepto de globalización del mundo, ya porque él quiso mezclar mucho, quiso hacer cosas que a lo mejor no se supieron entender bien en su momento. Claro, mucha gente... Ahí está. Mucha gente me dice, bueno, hola, muchas gracias. Perdón, es que yo me lanzo. Soy Alejandro Magno. Directamente. Y gracias por invitarme. Me encanta estar aquí. Es verdad que hace mucho tiempo que queríamos hacer cosas juntos, pero como siempre estamos, pues yo en el museo haciendo de todo y vosotros aquí haciendo de todo, pues al final nunca coincidimos. Entonces, por fin, pues hemos inventado algo para coincidir. Y tendremos que repetirlo. Y tendremos que repetir. Tendréis que venir allí a hacer presentaciones de libros y tendréis que venir aquí a hacer lo que queráis que haga. El principio de una colaboración. Sí. Y nada, entonces ahora sí me lanzo. Claro, cuando se habla de globalización, yo creo que la globalización empezó cuando a un señor le dio por salir de África y empezaron el ser humano a expandirse por el globo. Y a partir de ahí hubo grandes hitos de la globalización, es decir, en el paleolítico, como he dicho, en el neolítico con la expansión de la agricultura y con las grandes creaciones de estados-nación, de estados, perdón. Y una de las cuales fue la creación del Imperio de Alejandro Magno. Hoy me dicen, sí, pero era un asesino y era un... Dices, sí, era un asesino, pero eso es verlo con los ojos de hoy. El presentismo no nos sirve para juzgar a una persona del pasado. El pasado, pues, cuando llegaba la primavera, pues se pegaban. Era una cosa habitual, uno iba a robar al lado que tenía. Y bueno, pues los macedonios eran básicamente ganaderos y agricultores. Y bueno, pues el padre de Alejandro Magno, Filipo II, fue el que básicamente sacó de ese estado de amedrentados ganaderos agricultores, a los cuales los tracios y los ilirios todos los años iban a robarles el ganado y la cosecha, y creó un enorme reino en el norte de Grecia. Y cuando lo mataron, pues Alejandro siguió con esa expansión y creó un imperio como ninguno que se había visto hasta aquel momento. Y eso creo que es globalización, porque además la expedición que hizo Alejandro Magno no fue solo una expedición militar, fue una expedición científica. Se llevó, su maestro había sido Aristóteles, en Nieza había sido educado él y sus compañeros por Aristóteles y había sido imbuido de ese sentido de la organización de la naturaleza, de la organización del pensamiento, y entonces se había llevado a filósofos en el sentido amplio del término, en el sentido de aquella época,
lo cual incluía botánicos, incluía físicos, incluía a pensadores de todo tipo, y se los había llevado y no paraba de mandarle a Aristóteles, a su maestro, pues especímenes de plantas, de animales, el cebú entró así. Sí, eso lo hablamos antes, que siempre me ha chocado, siempre he pensado en estas cosas cuando imperios de este tipo, cuando ellos estaban casi en la India ya, ¿qué mecanismos tenían para mandar cosas y volver? ¿Cuánto tardaban? Porque debía ser una logística. La logística era muy complicada, pero sí, porque, a ver, él se va con 28.700 hombres de soldados, más la impedimenta, la bosque, que se decía griego, es decir, él se va con todos estos filósofos y sí, era complicado dar de comer a estas personas, pero bueno, tenían un buen aparato logístico. Hay un libro muy bueno de Engels, que es la logística del ejército de Alejandro Magno, que, bueno, que te explica cómo lo hacían. Pero luego había una ruta muy buena. Pensamos que son los romanos los que hacían solo buenas vías, pero desde Sardes, era la capital del reino de Lidia, en el oeste de Turquía, hasta Persépolis, había una autopista de la época, digamos. Es decir, había una vía muy buena. Y eso servía para que hubiese correos, para mandar carros. La albahaca se llama en francés basilico, en italiano basílico, porque es la hierba del rey, la planta del rey, porque la había mandado Alejandro a Aristóteles y aún guarda ese Basileus, quiere decir rey en griego, y tantas otras cosas que llegaron a Europa gracias a esta expedición. Y en ese sentido es un globalizador, porque eso además va en los dos sentidos, es decir, están llevando cosas europeas hacia Asia y trayendo. Porque los macedonios en aquel entonces no estaban muy bien considerados en la Grecia continental, ¿no? O sea, era para los atenienses y todos están como los pueblerinos. Si ves las Filípicas de Demóstenes, pues claro, unos palurdos pero es que cuando va a jugar al fútbol el Tesalónica a Atenas, todos chillan búlgaro y es decir, que todos los búlgaros no ha cambiado. Pero claro, es que de repente estos palurdos del norte vais a hacer más fuertes, se los quieren invadir. Entonces hasta que el salto ese que dan, porque influye también Filipo ya él tipo más básico, porque trae muchos escritores y dramaturgos. Arquilao, el abuelo de Alejandro, tenía a Esquilo en su corte, es decir, que no es una novedad. Hay una especie de ilustración en Macedonia. Sí. Al igual que otros tiranos en el pasado, en otros lugares de Grecia, pues una forma de darse lustre como tiranos era tener en su corte pues grandes literatos y grandes científicos, o en Sicilia también, los tiranos de Siracusa pues tuvieron a Platón, tuvieron a grandes filósofos. Pues bueno, era una forma de mejorar la imagen de su corte. Entonces, pues bueno, pues eso lo hicieron también. Una inversión también en I+D de aquel entonces. Sí, era una forma. Y luego algunos nacían por allí, es decir, Aristóteles es de Estágira. Estágira se puede considerar Macedonia una vez Filipo amplía las conquistas, porque de verdad está en Calcídice, en el este de Calcídice, que bueno, que era una colonia de griegos del sur en el norte. Oye, y esta cosa que hacía Alejandro de la globalización también, que era querer mezclar a todo el mundo, o sea, era una especie de obsesión que yo creo que no se entendió muy bien dentro de sus filas, el mezclar a las élites de donde conquistaban con sus propios oficiales, él mismo se casó muchas veces, porque quería de verdad una mezcla de razas, que es lo que buscaba. Claro, por eso he querido llamarlo globalización y tragedia, porque, a ver, en la historiografía de principios del siglo XX, un historiador, Tarn, que me gusta mucho, él planteó la idea de que Alejandro Magno quiso fusionar a todas las razas, lo cual era algo tremendamente avanzado para su época, y además que iba en contra de las ideas de Aristóteles, porque
Aristóteles consideraba que el bárbaro era inferior al griego y debía ser tratado como un esclavo, como un bulón, por su propio bien y por el bien del griego, que estaba en otro estamento. Y eso lo escribe en la política al principio. Y más avanzado en las políticas, que está escribiendo mientras Alejandro está conquistando el imperio, ya dice que los estados orientales organizados ya hay que tratarlos de otra manera, que sí, que están por debajo de los griegos, pero que están por encima del esclavo. Es decir, que ha cambiado de idea. ¿Y por qué ha cambiado? Pues probablemente durante todo este tiempo Alejandro y Aristóteles mantienen una correspondencia que desgraciadamente se ha perdido, pero de la cual quedan fragmentos. ¿Es Alejandro que le ha hecho cambiar de opinión? Yo creo que probablemente. Pero la cuestión es que si vamos a ver los hechos con detalle, Alejandro Magno no busca una fusión universal de pueblos. Lo que busca es una fusión de las élites persas y de las élites quizá de algún otro pueblo, de algunas otras específicas como sería el caso de los egipcios, algunos casos de iranios centroasiáticos como bactrianos, sogdianos, que son iranios, son muy cercanos a los persas. ¿Y por qué lo hace? Yo creo que es totalmente realpolitik, es pragmático. Uno no pasa de dominar un pequeño reino griego a dominar un inmenso, vastísimo imperio oriental sin que le ayuden las élites de este imperio. Es decir, igual que los acadios usaron a los sumerios, los babilonios usaron a los acadios, etcétera, etcétera, todos los grandes imperios de Oriente han utilizado las élites anteriores. Además, debería dejar a alguien allí porque él seguía. Tenía que dejar a gente de su confianza. Y él siempre dejaba un tripartito. Es muy interesante porque deja a un macedonio o un griego controlando el ejército, normalmente deja a un oriental controlando las cuentas, el dinero, y luego ya depende de un tercero, ya puede ser griego oriental, controlando la población. Y así cada uno se chiva del otro sin lo hecho nada. Y tenía, porque claro, todas estas ciudades donde dejaba esos tripartitos, pues empezarían a tener ya unos problemas burocráticos internos que estarían comunicándose con él. Sí. Pues, ¿tenía el nivel de burócratas a nivel de Roma o no llegaba? Porque claro, recibía una cantidad de correspondencia de todas las ciudades que iba conquistando y fundando, además. Digamos que depende de cada uno, porque él respetaba la estructura de cada pueblo. En eso yo creo que tenía bastante sabiduría porque, bueno, si llegaba a Babilonia, y Babilonia tenía una estructura burocrática mucho más desarrollada que Roma, pues permitía la estructura burocrática que tenía, porque le venía bien. Si llegaba otro y no tenían estructura burocrática prácticamente porque eran más atrasados, se instituía la griega. Y en las nuevas fundaciones, entre 32 y 38 Alejandrías, ahí las instituía como ciudades griegas. Y claro, todo esto no lo aceptaron sus hombres. No lo aceptaron porque, claro, decían, oye, estamos conquistando, pues los que debemos mandar somos nosotros. ¿A qué santo le das una satrapía, que es la unidad, digamos, la unidad política, a un oriental, que va a tener un cargo que va a estar por encima de algunos macedonios? ¿O cómo le das estos honores a un bactriano o a un sogdiano? Y claro, esto no lo entendían, y menos a partir del momento en que él empieza a vestirse como un persona. Y menos todavía cuando empieza a imponer la prosquínesis en la corte. La prosquínesis no era agacharse, era tumbarse totalmente mirando contra el suelo delante del rey. Claro, en Macedonia un rey es un primus inter pares. No es... En Macedonia hay una anécdota que Filipo de Macedonia está cruzando un puente y una señora mayor
le dice que tiene que hablar con él del tema. Le dice, no tengo tiempo. Y dice, pues si no tienes tiempo, no seas rey. Es decir, cualquiera podía hablar con el rey en cualquier momento. Y si no tenía tiempo, pues que no fuese rey. Entonces, hay un abismo entre un faraón egipcio o un rey de reyes persa y un rey macedonio. Y claro, los macedonios, cuando vieron esto, pues no lo aceptaron. ¿Por qué hacía esto Alejandro? Lo hacía porque así iba a controlar mejor a sus súbditos orientales. Lo hacía porque era muy joven y se le había subido a la cabeza. Era una mezcla de ambas cosas. Puede ser. Es decir, llega a los 19 años al poder. Es verdad que había tenido muchos... Sí, estuvo de regente un poco antes, ¿no? Sí, con 16. Pues yo creo que... ¿Se le subió a la cabeza un poco? Yo creo que empieza por ser realpolitik, por controlar a sus súbditos, y le acaba gustando. Sí. Sí. ¿Te gusta? Sí, aquello de que... Y luego es que tiene muchos aduladores. Están ahí... ¿Cuánto dura realmente la campaña de Alejandro total? 14 años. 14. Y es increíble que en 14 años empieza toda una época helenística y lo que influye luego en muchos... Bueno, en Egipto cambia completamente Egipto, por ejemplo. Se va a utilizar el griego en la India hasta el siglo XII. Después, es decir, 16 siglos más tarde aún se va a utilizar el griego en muchos cánticos budistas, porque el budismo se va a transmitir gracias a monjes griegos. Es decir, la transmisión, el primer y el segundo concilio budistas se van a hacer en Prácrit y en griego. Ashoka va a escribir sus columnas en griego en el oeste de la India. El arte greco-búdico va a ser el que transmita a través de Bactriana, a través luego del desierto del Taklamakan, a China, a Corea, va a transmitir la imagen de Buda, porque las primeras imágenes de Buda se hacen basadas en imágenes de Apolo. Sí, una mezcla un poco. Sí, pero ¿cómo podía influir tanto? ¿Por qué crees tú que influía tanto? Porque yo me imagino al ejército de Alejandro pasando por una ciudad casi a una velocidad de, como hoy en día un Fórmula 1, pasaban, conquistaban, se iban, dejaban a alguien. ¿Cómo podía luego influir tanto y modificar tanto la cultura de un pueblo? Porque dejaban a mucha gente. Hay que pensar, es parecido a la conquista de las Américas por parte de Castilla. Al final dejan a muchos colonos, es decir, buscan el dorado. Hay tantos griegos que no tenían de comer. Grecia era pobre y en general vivía sobre todo por el comercio, pero a nivel agrícola Grecia era pobre. Entonces, cuando vemos las novelas de Menandro, donde sale el soldado fanfarrón, que es un estereotipo, es un soldado que llega distribuyendo monedas y con un séquito de camellos y de huríes y se hace una casa parecida a las de los indianos en Galicia o en Cantabria, que se construyen unas casas absolutamente fantásticas. Pues de hecho la inflación que hay a la muerte de Alejandro en Grecia es enorme. La relación del oro a la plata estaba de 14-1 y pasa a ser de 6-1. Eso solo pasó con la moneda de vellón en los reinos de España, que la relación de la plata al bronce también cambió radicalmente. ¿Por qué? Pues porque todo ese oro y plata tesaurizados que había en Persépolis, en Susa, en Ecbatana, de repente pasan a circular. Y todos estos soldados que tienen un botín enorme, que se hacen riquísimos, pues se lo gastan. Claro, para eso han luchado. Y vuelven a Grecia y son, pues, barajas. Y claro... Pero eso influyó en Grecia porque después, claro, muere Alejandro, hay unas guerras entre sus generales terribles. Claro, pero esos soldados han vuelto a Grecia para un merecido descanso. Muchos van a volver a reengancharse, pero muchos dicen, oye, estos vuelven riquísimos y se van de Grecia.
Y entonces influye muchísimo. En Grecia hay un problema demográfico enorme. Esparta se despuebla. A partir de ahí Esparta ya no va a ser nada porque ya no quedan hombres. Se han ido todos. Entonces, claro, cuando muere Alejandro Magno, solo en Bactriana, de repente, hacen un reclutamiento y salen 140.000 griegos. 140.000 griegos en una zona donde los persas, cuando reclutaban, sacaban 60.000 hombres. Es decir, ya hay más hombres griegos que locales. Entonces, claro que la influencia fue enorme. Se helenizó Oriente, pero totalmente. La helenización de Oriente, cuando nos dicen las acequias de aquí son árabes, no, son griegas helenísticas, porque en Siria los omeyas, cuando llegaron, pues descubrieron acequias griegas helenísticas y se trajeron el mismo sistema a Valencia. Bueno, y Egipto, que cambia muchísimo también con todos los ptolomeos. Claro, los ptolomeos, cuando los templos que vemos de Pomombo, los templos... A mí me gusta mucho el sincretismo religioso, el sincretismo arquitectónico, porque esas mezclas entre culturas muy avanzadas, porque tanto la cultura egipcia como la cultura griega no tenían nada que envidiarse, son lo que hace florecer cuando la época helenística se considera una época decadente. Y para mí es en las épocas decadentes cuando surgen las maravillas, precisamente. Pues ahora no. A nivel artístico, es decir, es verdad que hay guerras, es verdad que hay luchas, pero cuando sale a nivel Laocoonte, cuando sale... la época helenística es cuando se muestra a nivel artístico la fealdad. Nunca se había representado a personas mayores, nunca se había representado nada más que la perfección. Era más realista, se vuelve un poco más realista. Más realista. Es el barroco, digamos, del arte griego. Y entonces yo creo que por eso representa mejor la realidad humana. Eso, a ver, todo arte necesita de una época inicial mucho más arcaica, de una época clásica y de una época barroca. Pues aquí estamos ante... Y luego está ese sincretismo, es decir, donde diversas culturas fusionan sus formas artísticas. Y aquí pues estamos ante el arte indio, el arte persa, el arte egipcio. Pero bueno, hubieron sitios que encajaron mejor que en otros también, eso también es verdad. Donde las civilizaciones eran más avanzadas, sí, que entonces se podían comprender mejor entre ellos. Y pese a que había nacionalismos, evidentemente, pues aquí es cuando se traduce la Septuaginta, es decir, la Biblia de los 70 sabios de Alejandría se traduce en Alejandría. Y entonces la Biblioteca de Alejandría nace aquí y nace el primer museo, el Templo de las Musas. Vamos, es que yo creo que llegamos a un nivel de civilización que rara vez... Filón de Alejandría inventa la máquina de vapor en Alejandría y era una máquina de feria, porque como había esclavos, pues para qué ibas a tener un aparato de tracción con vapor. Era más barato tener esclavos. Claro. Sí, no estaban muy avanzados. Y bueno, ahora pasamos tragedia. ¿Por qué tragedia? Claro, cuando los hombres de Alejandro no entienden su filosofía, no entienden que tienen que aceptar que haya persas, que haya otros iranios en el poder, y sobre todo los más arcaicos, la generación de su padre, la generación de Filipo, se rebelan contra él. Y hay un episodio muy trágico. En el otoño del 328, en Samarcanda, está Clito. Clito era el hermano de leche de Alejandro Magno. Lánice había sido el ama de leche de Alejandro Magno. Y entonces Clito, que era una generación más mayor que Alejandro, era más de los generales de Filipo, bueno, pues están ahí en una tienda, en la tienda de Alejandro Magno, que ya es muy grande, se emborrachan todos, porque Alejandro aquí empieza a emborracharse mucho.
y empieza a convertirse en un tirano al estilo oriental. Y entonces están todos los que le chupaban, vamos, eso, y diciendo que él era maravilloso, que era un dios, y que él lo había hecho todo, que sin él. Y entonces se levantan varios de los que eran de la generación de su padre muy enfadados y dicen que, bueno, que sin él que sin Filipo él no habría conseguido nada. Lo cual es cierto, que esto es como Carlos V y Felipe II. Sin el uno no hubiese existido el otro. Pero se pasa porque está borracho y se pasa y dice que él sin sus hombres no sería nada, etcétera, etcétera. Y entonces se calientan, se emborrachan y Alejandro lo mata. Y entonces, claro, según las leyes macedonias está prohibido. Solo la asamblea de los macedonios en pleno puede castigar con pena de muerte a otro macedonio. Y las leyes macedonias son muy estrictas, es decir, que ahí normalmente deberían haber ajusticiado a Alejandro Magno. Entonces él se encierra y dice que se va a dejar morir de hambre, etcétera, etcétera. Y al final su ejército juzga a posteriori a Clito y lo declara culpable, algo jamás visto en Macedonia. Para justificar. Porque claro, se viene ahí en Samarcanda, que es el fin del mundo, y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Como este se deje morir, aquí estamos rodeados de nómadas, vamos, la hemos liado. Entonces, hacen una treta judicial y, bueno, y le dicen que han hecho eso. Entonces ahí Alejandro se ve justificado ya para hacer lo que le dé la gana. Eso es importante también, para ver que se puede convertir en un sátrapa oriental. Y bueno, y ya siguen, pero a partir de ahí va a inventarse varias conjuras de varios para quitarse de en medio a opositores políticos. Pero cada vez bebe más. Es decir, lo triste a partir de ahí es que él se da cuenta de que él va a aplicar una política, pero esa política no va a ser entendida. Y ya conquista, pero sin ganas, digamos. Y cuando llegan a la India, pues ya sus soldados están agotados, son ricos, él quiere seguir, pero claro, le dice, oye, ya está bien, pero volver con nuestra familia. ¿No crees que él tendría miedo de volver y que a la vuelta sí que lo juzgaran o tuviera problemas en la corte? A la vuelta llega a Babilonia y hace unas bodas tremendas entre sus soldados, sus oficiales, en el banquete en Babilonia, y en el banquete de Opis se les revelan los macedonios. ¿Pero por qué se les revelan? Porque él había dejado 10.000 jóvenes para que los educasen a la Macedonia y entonces hacer un ejército macedonio, persa-macedonio. Y entonces se les revelan más que nada porque ve que ya no los va a necesitar. Cuando es lógico que le han pedido poder volver a sus casas, entonces él los iba a licenciar. Pero dicen, a ver si ahora ya no nos van a necesitar y nos hace... son ellos los que tienen miedo de que los ajusticie a todos por haberse amotinado en la India. Es decir, al revés, él ya tiene el control total. Sí. Pero al fin y al cabo los había... Bueno, se merecían un descanso. Sí, claro, eran muchos años de campaña. Pero no sé cómo, también había muchos problemas con la madre, que también era un poco especial. Tenía ahí tenía dentro de la corte también ahí, no tenía muchos amigos tampoco, había dejado ahí... Es que no hacía amigos. Claro, es que había dejado la corte... Olimpias era... el Olimpias era de Épiro, que está al oeste de Grecia. Y Filipo se había casado 7 veces, algo que era aceptado en la corte macedonia. Filipo, cada vez que llegaba a un problema diplomático, se casaba.
y entonces arreglaba el problema diplomático. Pero su última mujer no fue por un problema diplomático. Era macedonia, era joven y era guapa. Y entonces eso a Olimpias le sienta como un tío, porque Olimpias tenía mucho carácter. Y claro, si llega a tener un hijo varón... Y protegía a su hijo, claro. Sí, Vale. era muy protectora. Un hijo varón podría haber, porque no había tenido otro hijo varón, Filipo Agrideo, mayor que Alejandro, pero se ve que se había quedado mal. No se sabe si por obra de Olimpias, como dicen nada más las lenguas, o que era así de nacimiento. Pero en todo caso no podía reinar. Aunque a la muerte de Alejandro reinó, pero como títere. Y entonces no había otro para reinar, pero si hubiese tenido un hermano varón plenamente macedonio, claro, el problema era ese, que ella no era macedonia, pues bueno, habría sido un peligro. Pero en Macedonia solo puede reinar el que es capaz de empuñar armas, porque el método de elección en Macedonia es por aclamación oficial de los hombres en armas. Entonces, y es los que hacen más ruido, básicamente. Entonces, pues tendría que haber crecido, tendría que haber pasado por lo menos 15 años. A los 15 años se hacía un ritual que tenía que matar un león, pero como los leones ya los habían cargado todos, pues entonces habían pasado al jabalí. Y entonces, pues mataron al jabalí y si lo mataba, pues ya era hombre. Pues eso, a partir de ahí tenía que haber pasado 15 años, aún muy mal lo tenía que hacer Alejandro para que no lo eligiesen rey. Pero, por si acaso, mataron a Filipo. Sí. Bueno, sí, no se sabe muy bien quién lo mató. A ver, lo mató un Tabátalo, pero que decía que era pues por una venganza, pero... Estaba detrás. Pero, pues, algunos dicen que sí, pero no lo sabremos nunca. Pero... ¿Y Alejandro quién lo mata? ¿Porque muere o lo matan? No, yo no creo que lo matasen. Eso es un texto apócrifo que dice que lo envenenan. Yo le enseñé a un médico, Eumenes de Cardia, que era su secretario, llevaba unos escritos que se llaman las efemérides reales, que lo escribía todos los días. Y de sus últimos 15 días tenemos las efemérides reales en la Real de Nicomedia, casi, copiadas casi, porque las copió Ptolomeo, que era su general, el que luego fue rey de Egipto, y Adriano las copió. Y entonces nos dice, pues se levanta por la mañana, hace el sacrificio a Zeus, no sé qué, no sé cuántos, tal y cual, se baña, bueno, por la noche se emborracha, tal, con los amigotes, bueno, nos lo dice. Y entonces, los últimos días, él estaba preparando una flota para circunnavegar Arabia y otra para circunnavegar África. Y también otra para descubrir si el mar Caspio y el mar de Azov estaban unidos y si también se abrían al norte con el mar del norte. Se seguía teniendo expediciones loquísimas, seguía pensando en... Sí, y que la que circunnavegase África atacase a Cartago por el oeste. Vaya vuelta. Es que no sabían lo que medía África. Libia, como la llamaban, África. Y sí, él tenía muchísimos planes. Entonces, claro, en la zona donde él estaba preparando esa flota de borda alta, había paludismo, había muchos mosquitos. Yo le enseñé a un médico los síntomas sin decirle quién era, a un médico especializado en enfermedades tropicales, y me dijo, paludismo trópico, vamos, como una casa, porque al final tiene fiebres altas, se va quedando, vomita, se va quedando cada vez más paralizado, al final pierde el habla. Me dijo, es que es de libro, es un caso de libro. Así que sí, casi seguro que tropical. Sí. Aparte que él había tenido por lo menos 18 heridas, algunas de ellas muy graves, y el alcoholismo, es decir, que estaba debilitado.
Sí, había tenido bastantes heridas en el campo de batalla y lo del alcohol supongo que influía. La tragedia final, su muerte, ¿cómo influye ya no en el resto de territorios conquistados, que sí que se reparten los generales, pero lo que es la Grecia continental, que él también dominó? Porque esta se queda su madre, ¿no? Ahí realmente, un poco como títere, Wilson. No, su madre títere nunca. Su madre no podía ser títere. Hasta ahí podríamos decir. Qué mal. Bueno, Olimpias. No, lo que pasa es que Olimpias no tenía un ejército. Si iba a tener un ejército a mano, vamos, a basa. Pero. No, la cuestión es que... O sea, que la genética le venía de Olimpia. De los dos lados. Su Bueno, padre Filipo fue un gran también. rey y su madre una gran reina. Entonces, ahí se unieron por los dos lados. Y no, pues lo que pasó en Grecia es que, claro, Grecia se había unido, pero porque les habían obligado. Los griegos siempre habían tenido un afán de libertad Entonces, de repente, en Grecia había dejado a Antípatro. Antípatro era uno de los generales de su padre y lo había dejado con muchas tropas. Y en un momento dado los espartanos se rebelan y va Antípatro y les gana. Porque aún luchaban a la forma política antigua, mientras que la falange macedonia era militarmente superior. Y no eran tan profesionales, ¿no? Yo creo que el ejército de las se vuelve más profesional. Porque los ejércitos en Grecia eran un poco, pues, lo que has dicho antes, se peleaban cuando se acababa la cosecha. Hasta que no se acababa la cosecha iban a pegarse. Y eran así. Sí, ¿os acordáis de la película 300? Que aun teniendo muchos errores históricos, hay una escena en la que dice, ¿y solo venís esos? Le dice a los espartanos. ¿Y solo venís tantos hombres? Y dice, sí. Y dice, ¿pero tú qué eres? Tú eres pues carpintero, y tú pues alfarero, y tú, y dice, pues nosotros venimos 300 soldados. ¿Por qué los espartanos eran profesionales? Sí. Pues en este caso, estos que quedaban en Macedonia eran profesionales. Porque en este caso sí que habían dejado dinero suficiente para... Bueno, habían mandado, porque cuando Alejandro sale, le quedan 23 talentos. Pero recordar que un talento son 27,5 kilos de plata en el estándar ático ateniense. Es decir, estaban pegados. Pero bueno, consigue dinero de lo que va quitándole a los persas. Casi sale por necesidad. Entonces, los soldados que deja al principio pues son agricultores, ganaderos, son de todo. Y esos vuelven a sus tareas, pero poco a poco, como va mandando dinero, pueden profesionalizarlos, Antípatro. Y entonces puede vencer a los griegos que se van levantando, que son básicamente. Y luego ha dejado en Corinto, ha dejado una guarnición, en Atenas ha dejado otra y en Demetrias, bueno, lo que será Demetrias Palasai, en el Golfo lo que hoy es Bolos, y que son puntos clave estratégicos para controlar. Y entonces, en cuanto muere Alejandro, pues hay una guerra que al final los macedonios medio ganan, pero que tienen que dejar la libertad a buena parte de Grecia. Mantienen los puntos fuertes, pero y hasta que no llegue la dinastía de los Antigónidas, porque volverán a controlar Grecia bastante. Parte de Grecia no vuelve a haber pero Grecia nunca querrá ser sujeta. Lo que pasa es que a partir de aquí pues, van a haber pues, todas las guerras de los sucesores de Alejandro. Hasta que llega a Roma. Hasta que llega a Roma. Se están peleándose después de la caída de Carlos constantemente. Oye, la leyenda de que llevaba la guiada siempre encima, bueno, no la leyenda, es una realidad, eso dicen por lo menos, y su admiración por Aquiles, sí, y su admiración por los libros. Sí, la primera edición de la Ilíada la hace Pisístrato, o la encarga Pisístrato, que es tirano de Atenas, en el siglo VI. Y la segunda edición la hace Aristóteles y Alejandro, y es ya muy cercana a la edición moderna.
que luego hasta el Renacimiento no volverá a haber una edición. Y él dormía siempre con la Ilíada. Y sí, tiene mucha... Cuando pasa a Asia, él es el primero, y además lo pide de sus tropas, que desembarca, lanza una lanza, vamos, una jabalina, las lanzas no se lanzan, contrariamente a su nombre, desde el barco, y es el primero en saltar a tierra, y busca saltar en el mismo punto donde ha saltado Aquiles, en frente de Troya, y bueno, entonces él busca emular a Aquiles en bastantes ocasiones. Y entonces va a la tumba de Aquiles, también deja una corona de flores, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, que... O sea, en realidad también la importancia que tienen estos personajes es que hacen verídicos a otros personajes que hoy en día se duda de ellos, ¿no? La existencia de Troya, que ha estado mucho tiempo puesta en duda, sigue estando puesta en duda. El propio Aquiles. No sé por quién ya. Bueno, sí, pero a veces se dicen imposibles y cualquier cosa puede sí, para ir a un congreso y hacer... Pero bueno, en los propios escritos y testimonios de este tipo de personajes queda evidenciado que sí que existieron y que eran admirados. Sí. Claro, eran sus héroes. Es pues como, yo qué sé, el Neo Cid para los del siglo XVIII. Que luego el Cid menudo era. Sí, pero son personajes que hay más literatura al respecto, pero en aquel Homero mismo está puesto en duda que fuera existía de verdad, y Pitágoras también, que dice que era una especie de secta, que todos se llamaban igual, y no se sabe muy bien. O sea, hay menos fuentes sobre Pitágoras que sobre Aquiles, la verdad. Pero bueno, y sí, se ha escrito menos sobre Homero como tal que sobre Aquiles. Pero bueno, al final es como cuando te dicen que Jesucristo no existió, dices, pues no sé, hay muchas fuentes escritas. Es verdad que son partidistas, pero bueno, al final cuando tienes fuentes, no sé, yo creo que, bueno, tienes que creerla, tienes que ser crítico siempre, con las fuentes hay que ser crítico, incluso hipercrítico, pero trabajar con ellas. Y sí, muchas diferentes etapas de la historia, pues es para creerlo. Bueno, también tenía una admiración muy grande por los libros en general. Allá donde conquistaba, buscaba libros, se quedaban libros. La idea de la biblioteca de Alejandría la planteó él ya. Es decir, que él cuando fundó Alejandría ya dejó previsto el emplazamiento de la biblioteca con la idea de que fuese el lugar donde se reuniese el conocimiento universal. Lo cual creo que era también muy avanzado. loable. Sí, porque en esa época en general los griegos la mayor parte de los griegos despreciaban el conocimiento que no era griego. Hay muchos presocráticos que sí, el conocimiento egipcio a nivel matemático, a nivel astronómico, sí que incluso bebieron de él, pero en muchos casos despreciaban el conocimiento ajeno. Y eso que eran más avanzados, tanto babilonios como egipcios, a nivel matemático, en muchas cosas eran más avanzados, y a nivel astronómico también. Entonces, que un general, que un rey tuviese esa visión de vamos a reunir el conocimiento de los demás pueblos, lo vamos a traducir para comprenderlo mejor, a mí me parece otra forma de globalización. Otra forma, sí. Que tenía en la cabeza. Era un personaje demasiado avanzado, a lo mejor para su tiempo. Por eso creo que no lo entendieron muy bien los demás, porque el aceptar las culturas ajenas, y no solo aceptarlas, intentar reunirlas, eso era algo muy difícil de entender. Si no lo entendía una persona como Aristóteles, que era un sabio, ¿cómo lo iban a entender unos soldados que lo que buscaban era conquistar, hacer botín, violar, quemar y pues claro. Sí, claro que se llevaban a hacer. Entonces, claro, les decía, no, pues ahora cásate con esta persa. Y decían, bueno, me casó, pero claro, cuando vuelva a mi casa la dejo aquí o me la llevo de criada, de esclava. No pensaban de verdad. El único que fue muy listo fue Seleuco,
uno de sus generales que fue el que fundó el Imperio Seleucida, que se casó con Apamá, y que a partir de ahí, bueno, pues precisamente por esa inteligencia de acercarse a los persas, fue el que consiguió hacer su reino, su imperio, porque había comprendido esa política de Alejandro, ya sea, aunque no sé, quizá no la creía, pero la utilizó, o quizás sí que se la creía. Y de ahí, pues, los antíocos y seleucos que hicieron Antioquía, la Odisea, Apamea, todas estas ciudades de Siria y de Irak, etcétera, que, vamos, que crearon, fueron los sucesores de Alejandro en todas estas regiones y que crearon una gran civilización híbrida y sincrética y que duraron mucho tiempo y que fueron los que después hicieron vamos, duraron hasta que Roma acabó con ellos, y que Roma nos presenta como unos tiranos orientales cuando hablaban griego en su corte y representaban obras de teatro griegas y gracias a Dios yo en el mismo en Oriente. Luego, cuando los conquistan los partos, seguirán hablando griego en la corte, los sasánidas seguirán utilizando el griego en la corte y se seguirá usando el griego en las cortes persas hasta los gaznávidas. Es decir, hasta el siglo XII-XIV el griego será una lengua de corte y de administración en Irán. Y es que esas cosas no se suelen saber mucho, y sin embargo, eso, la hellenización de Oriente fue profunda y duradera. Influyó también, o sea, hubo también un intercambio entre las diferentes civilizaciones, la griega que iba conquistando y las conquistadas a nivel legislativo, de leyes, normas. A nivel filosófico, a mí me gusta mucho el diálogo de los gimnosofistas, quiere decir, los filósofos desnudos, cuando se encuentran los cínicos con los sadús indios, que al final piensan de manera muy cercana. Es decir, Diógenes y los cínicos, yo no sé quién ha puesto eso del síndrome de Diógenes, porque eso era alguien que acumula, cuando Diógenes no tenía nada. Y no tenía nada. Sí, a lo mejor porque por lo de vivir en un tonel o algo así. Sí, pero claro, él vivía en una gran cerámica, no un tonel, porque el tonel lo inventaron los galos un poco más tarde, pero bueno. Para la poción. Y entonces él poseía tres cosas: su clávide, es decir, su ropa, una copita, un kíliz, un cáliz, y el pitoy donde vivía, que era una gran cerámica. Y cuando se dio a un niño beber en su mano, dijo, pues ya no necesito mi kíliz, y donó su kíliz. Y así poseía solo dos cosas. Y entonces los alumnos de Diógenes que se fueron con Alejandro, cuando vieron a unos en la India, dijeron, no, es que estos pues viven desnudos aquí en el bosque y no necesitan nada. Dijeron, uy, menos que nosotros. Son la leche. Y entonces pues se pusieron a hablar con un intérprete y dijeron, bueno, oye, pues... Somos unos consumistas, son estupendos esta gente. Y entonces hubo intercambio, eso fue de filosofías, eso fue, vamos, un gran... Pero legislativo a nivel de modificar leyes, en Grecia sobre todo, que a lo mejor influirían también luego en otros imperios. Hubo a nivel administrativo, porque en Mesopotamia lo de la administración lo llevaban muy bien. Entonces los griegos se dieron cuenta de que no llevaban suficientemente bien los libros. Y entonces, y en Egipto también. Entonces, si tú ves la administración de los ptolomeos, es la leche. Y luego, en época ptolomea, y se expandió a Grecia también, a nivel leyes financieras, se inventan los seguros sobre fletes, la bolsa. El pago a plazos.
Sí, y por ejemplo, se crean sociedades por acciones y entonces uno puede tener, iba a un sitio y compraba acciones de una sociedad y cobraba dividendos y se crea el mercado de futuros, una cosa que hasta el siglo XX ya mercado de futuros no hay. Bueno, toda una serie de... ¿Todo eso desaparece o se mantiene en algún imperio? Eso desaparece y vuelve a aparecer en muchos casos en el siglo XIX. Desde la Revolución Industrial. La Revolución Industrial en Inglaterra. Claro, sobre el precio que va a tener el grano el año que viene, o el precio que van a tener los esclavos el año que viene. Y bueno, y empresas así se pueden hacer grandes empresas que antes no se podían hacer. Y entonces hay en Alejandría o en Delos, en la isla de Delos, hay grandes naves que fabrican bronce, pues que fabrican. Entonces se empieza a hacer la fabricación, que no la inventa Ford, la fabricación en cadena ya se había inventado en época ptolemaica. Y entonces uno le pone la hojita en la cerámica, otro le pinta el tallo, otro le pinta, y entonces van pasando sobre y van. Eso ya se había inventado. Y tristemente, porque al final son esclavos, es decir, la sociedad esclavista llega a un nivel que luego los romanos aprovecharán esto. Entonces, todo eso desaparece cuando cae el imperio romano. Sí. Bueno, en la crisis del siglo III del siglo romano. Sí. La crisis del siglo III va a haber, se va a volver a una sociedad más agrícola, más basada en la agricultura. El feudalismo. Sí, es lo que después introduciría el feudalismo. Sí, estábamos, o sea que en realidad el movimiento de Alejandro genera un movimiento de intercambio cultural, de globalización muy importante que va a mantenerse durante 500 o 600 años más. Sí, prefigurará el Imperio Romano, porque Roma al final, en este momento, aún era una oligarquía ampliada. Nunca llegó a ser una democracia Roma. O tuvo una época de república. Pero en la época de república, al final, había cuatro cuando se votaba por tribus, votaban primero las tribus rurales, que eran tribus de poca gente, donde que controlaban sobre todo los patricios y sus clientes. Y como cada tribu tenía un voto, las tribus urbanas, que era donde metían a los proletari, aquellos que solo tienen su prole, sus hijos, y la plebs. Entonces, cuando se llegaba a los 15 votos, pues los demás no votaban, con lo cual al final, a nivel de población, votaban muy poquitos. Y lo controlaban los patricios y las nobilitas. Hasta que llega el imperio que lo controlan. Bueno, menos incluso. Sí. Muy poco. Bueno, algunos cambios hacen los blacos, pero vamos, poco. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta me lo decís, yo os llevo el micro. Bueno, además lo estamos grabando, no, pero es que si no luego tenemos... Perdón, vamos a ver. Para mí lo que es un misterio no es que Alejandro, un gran general de un país más o menos tribal, pasa a Asia y conquista en 14 años o 12 años todo un imperio. Lo misterioso es cómo perduran las ideas, el helenismo, en lugar de ser un egipticismo o un persismo, que son sociedades más desarrolladas en ese tiempo, cómo se consigue, cómo se heleniza Asia y Egipto en los siguientes siglos, cuando ha sido una acción dura y una acción, llamémosle brutal, pero rápida, como tantas otras han habido a lo largo de la historia. Pensemos al revés en la Horda de Oro y en todo, que no dejaron después nada. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué fue? Yo creo que hay varios vectores. Uno es que hay una explosión demográfica en Grecia tremenda. Y entonces hay un movimiento de población muy grande.
Luego, la fuerza de las armas, indudablemente. Es decir, que por ejemplo en Egipto hay sincretismo, pero en Egipto manda Alejandría y en Alejandría mandan los macedonios. Y los matrimonios mixtos, en Alejandría hay 4 barrios y un barrio es macedonio, otro es judío, otro es egipcio y otro es de todos. Y en la corte están los macedonios y otros griegos. Y entonces es la fuerza de las armas. Entonces, ¿por qué aquí hay mayor, sobre todo en las élites, por qué se habló más castellano que valenciano? Porque eran los conquistadores, eran los que había que parecerse al conquistador. Estaba bien visto. Era su cultura superior. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Pero al final intentas imitar al que manda. Y eso es algo que se impuso. Luego, en otras partes del imperio, probablemente en Mesopotamia había mucha más población oriental que griega, porque Mesopotamia, como era rico, estaba muy poblado. Mientras que en otras zonas del imperio, pues ya menos. Pero en la India no se impuso más que por la vía religiosa, porque ahí sí que había mucha más población oriental, pero el budismo brevemente sí que creció en la India y luego otra vez se impuso el hinduismo. Y ahí sí que se mantuvieron, hablamos de la India en el sentido de la época, es decir, Pakistán, India, porque era el Valle del Indo. Pero ahí sí que no cuajo tanto, salvo en la parte religiosa y artística. Y en Asia Central sí, en Asia Central duró mucho la influencia griega. Y ahí creo que también por lo mismo, porque a nivel demográfico, porque ahí sí que hubieron muchos griegos que se quedaron en Samarcanda, en Sogdiana, en Bactriana. A mí me gusta mucho la película El hombre que quiso ser rey, es fantástica. El libro de Alejandro. Sí. Había tanta diferencia tecnológica militarmente en el ejército de Alejandro, porque estamos hablando del imperio egipcio. Era un imperio bien armado que había repelido muchos intentos de invasión. Los egipcios en esta época a nivel militar estaban en total decadencia ya. Es decir, los habían conquistado ya los persas, llevaban tiempo bajo dominio persa y luego los habían conquistado, y antes los habían conquistado. Y que tenían tecnológicamente superior a otras civilizaciones. Pues, algún tipo de, no sé, algún tipo de... La sarisa es la lanza larga macedonia, que medía en esa época entre 4 metros y medio y 5 metros y medio, y entonces parecía como un puercoespín. Entonces se ponían así, pasaban 5 metros, pasaban por delante 5 filas, y entonces a ver quién era el que más o menos se acercaba a eso. Y luego estaban muy entrenados, muy motivados. En el ejército macedonio todos entendían el griego, incluso los tracios y los ilirios, mientras que en el ejército persa hablaban 25 idiomas. Sí, para comunicar órdenes es un poco complicado. Y no sabían ni dónde estaba Persia, y les daba igual que el rey fuera persa, macedonio no sabían ni dónde estaba, a ellos los llamaban a luchar, y bueno, pues sí, pero no había motivación, no había... Y luego el choque de caballería. Antes la caballería no chocaba. El primer choque de caballería lo hacían en la batalla de Queronea con Filipo de Macedonia contra los tebanos. Eso nunca había pasado. Antes la caballería llegaba, lanzaba jabalinas o flechas y se volvía a ir. Aquí de repente llegan y le chocan. Y algo que no es natural en un caballo. Un caballo hay que entrenarlo mucho para que vaya con el hombre. Y eso, la carga de caballería, pues... Entonces, claro, la falange fija y la caballería choca. Y luego que era buen general. Era buen militar. Sí. Bueno, otra pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta está relacionada con la que ha hecho el caballero que está justo delante de mí.
contestación hablando de exclusión demográfica. Hasta que llega mi conocimiento, todas las situaciones demográficas están unidas a momentos de pujanza económica. Mi pregunta va dirigida a: ¿se produjo algún acontecimiento relacionado con el clima, con la geografía? Porque todos sabemos la influencia del clima en los cambios históricos y la necesidad, si había exclusión demográfica, había pujanza económica y por lo tanto la gente comía mejor, más, había más recursos. Y la segunda parte de mi pregunta es también relacionada con lo que usted acaba de comentar. ¿Pudiera ser que esa helenización estuviera directamente relacionada con que el griego era un idioma común? Un idioma más muy reflexivo, muy razonado, muy fácil de entender, para que, en relación con lo que ha dicho, que los padres hablan tantos idiomas, la falta de comunicación, para que esa helenización se llevara a cabo de forma más amplia. A ver, sí que hay un cierto cambio climático hacia un clima más continental, leve, menos duro en Grecia en la época de Filipo, y que dura hasta este momento. Y entonces la agricultura mejora, dan más de comer. Es curioso que los análisis antropométricos en Tesalónica dan una media de 1,78 en los hombres. 1,78 hace falta buena higiene, buena alimentación. Esa mentalidad que tenemos de cuanto más antiguo, más bajito, no, es una cuestión de ciclos, de higiene y alimentación. Y esos hombres son más o menos de la época desde Filipo hasta los primeros sucesores. Entonces, eran grandotes y tenían los huesos bien calcificados. Entonces, y luego el hecho de que Filipo conquistase un reino favoreció que hubiese más riqueza. Entonces, pues mejor alimentación también. Y en una zona amplia. Luego dio estabilidad. Los griegos siempre estaban pegándose entre ellos. Hay una pax macedónica durante X tiempo que permite que, bueno, pues que se puedan dedicar a no pelearse y a trabajar en sus tierras, a trabajar en sus... Eso, aunque a los griegos les fastidiase porque querían tener libertad, es verdad que les quita libertad, pero les da paz, y eso permite que haya una... Por eso sin Filipo no podría haber habido un Alejandro. Eso, yo siempre... Filipo lo sacan en la película de Oliver Stone como un borracho que se cae, no sé qué, y no, Filipo fue un gran rey, una gran estabilidad. En cuanto al idioma, pues empieza a establecerse la koiné. Sabes que en Grecia había pues, el dorio, el eólico, el arcado-chipriota, había los dialectos del noroeste, había muchos dialectos. Aquí el ático empieza a, digamos, gracias sobre todo a los intelectuales áticos, empieza a establecerse como base común. Y de ahí saldrá en época helenística lo que se llama la koiné, que es la lengua común. Una lengua, es como el batúa para los vascos, es una lengua común artificial, pero que va a servir para que se entiendan todos y que servirá en todo el imperio y luego en los diversos reinos. Eso va a facilitar los intercambios y va a permitir que haya mayor facilidad para el comercio, para la cultura, para etcétera, etcétera, y que el ático, que es su base, pues permita que, bueno, que al final casi todos los intelectuales escriban en ático. ¿Quieres hacer alguna pregunta más? Hola, ¿se escucha bien? A ver, pues es sobre que yo he leído muchos libros y tengo una hipótesis sobre que a lo mejor Alejandro Magno hizo que los romanos se afectaran, porque a Alejandro Magno le gustaba mucho
adoptar las costumbres por donde iba pasando, ¿no? Pues cuando conquistó Egipto, como a los egipcios les gusta mucho afeitarse y cortarse el pelo, a lo mejor lo trajo luego a Grecia y los romanos, que a Julio César le gustaba mucho, Alejandro Magno estaba muy inspirado, empezaron a afeitarse por los egipcios. A ver, los egipcios es verdad que se afeitaban el cuerpo entero una vez al mes, tanto hombres como mujeres, por las pulgas, básicamente, por los piojos. Pero también era una cuestión religiosa. Bueno, pues se afeitaban todo el cuerpo una vez al mes. Alejandro ya se afeitaba antes de llegar a Egipto y yo creo que fue una costumbre que tomó como frente a la generación de su padre. La generación de su padre eran todos barbudos y además era como una muestra de masculinidad y bueno, pues somos más machotes, ¿no? Y era una muestra casi para Alejandro, él quería ser más griego. Y los griegos del sur se afeitaban. Los griegos del norte eran más parecidos a los tracios, a los ilirios, y era un símbolo de barbarie. Entonces, él quería parecerse más a las estatuas clásicas. Y entonces, pues sí, se afeitaba y todos sus amigos le siguieron en ese sentido. Y entonces, en un momento dado, hay una crítica de Parmenión, que es el general favorito de su padre, y era el que llevaba siempre la izquierda en las batallas, que dice algo así como tú y tus amigos imberbes aún no sabéis nada, o algo así, como diciendo es que sois unos chiquets que no se enteréis de nada. Sin embargo, en la Roma clásica, Adriano se dejaba para ser más helenista, ¿no? Para ser más griego. En el Imperio, Sí, claro. En la República quieren parecerse más a los griegos y entonces se afeitan. Salvo alguno como Sila, que quería parecer más malote, entonces Julio Cornelio Sila. Pero entonces, a partir de la dinastía Julio-Claudia, van sin barba, pero luego ya, cuando pasan a la siguiente, ya los antoninos, Caracalla, ya cambian de moda y el caso es que lleva la contraria a la claro, lo de siempre. Hola Alejandro, yo te quería preguntar por un tema polémico que es la tumba de Alejandro. ¿Hay una teoría nueva? Tengo una conferencia en el canal del Museo Liber de YouTube. Hay una conferencia mía sobre eso, pero lo resumidito. A ver, Alejandro Magno muere el 10 de junio de 323 en Babilonia, se roban el cuerpo, Ptolomeo roba el cuerpo, se lo lleva a Egipto, ahí lo vuelven a embalsamar, lo deja en Memphis, en el sarcófago de Nectanebo II. De ahí su hijo Ptolomeo II lo lleva 20 años después a Alejandría, lo mete en el Soma, como se llamaba, el barrio real, en las tumbas de ahí Ptolomeo III se lo lleva al centro de Alejandría y de ahí harán la mezquita tarina y ahí se pierde la pista, probablemente hagan la iglesia de San Marcos y ahí hay dos teorías, o cuando llegan los venecianos dicen, uy, San Marcos, y se llevan el cuerpo a Venecia y fundan ahí, esa es una teoría mía que me copió en inglés porque me emborrachó, pero bueno. Siempre se la culpa. No se puede. Y entonces está en San Marcos, o bien... o sea, que igual es... Igual San Marcos. Sí, pero San Marcos, o sea, el metropolita de Venecia no me deja ir a hacer el análisis, porque ya tengo al señor que me haría el análisis de ADN, está fastidiado y lo compararía con el de la tumba de Filipo II, que no es Filipo II, es Filipo Arvideo,
pero bueno, pero sería muy divertido. Voy a hacer un documental de eso con arte, con la televisión franco-alemana. Si empezamos a rodar en octubre, si los dioses lo permiten. Gracias. Y si yo tengo el audiovisual. Yo me he subido. Pero no has acabado, ¿no? Decías que había otra opción. La segunda opción es que siga estando en Alejandría. Rápido. Debajo de un bar que no os diré cuál es. Siva no está. Saca el vino, para Siva no está. Y en cuanto a las películas, en la Oliver Stone, obviamente has hecho un comentario que no, A ver, no es muy fiel. es bonito ver la batalla de Gaugamela desde arriba, Las tiene imágenes cosas. Pero Robin Lane Fox era un bizantinista que es el asesor histórico al cual no hacen caso, porque a los asesores históricos se les contrata para no hacerles caso. Pero aún así es que no sabía de Alejandro Magno. No os recomiendo su libro. Si queréis ahora luego os digo los libros recomendados. Vale. O sea, que mejor la clásica, que creo que era de Luis Salazar, puede ser. Hay una película clásica sobre Alejandro Magno, pero claro, también. Sí, no tengo mucha está bien diferencia, fundado. pues esta ya. Sí. De momento no se ha hecho una gran película sobre él. No, pero claro, es caro. ¿Y la permanencia en la historia de la figura de Alejandro? Está muy bien lo de la novela de Alejandro Magno. Se escribió una novela en el siglo I en Alejandría, que es la obra más traducida después de la Biblia y el Corán, probablemente. Hubo versiones orales en suajili, en inuit, hay versiones en armenio, en persa, en georgiano, en francés. El verso alejandrino nace de ahí. En español está el libro de Alexandre, del siglo XIV, creo. Hay cientos de versiones. Yo tengo como 60 y tantas en la biblioteca de la Fundación Libertas. Es inmenso porque era una versión fantástica, como les gustaba a los alejandrinos, la novela. Es decir, era, pues, Alejandro había subido a los cielos con unos grifos, había bajado al fondo del mar en un barril, hay como un barril, se ve que ya lo habían inventado, había hecho, Alejandro Magno aparece en el Corán, es el que crea el muro contra Gog y Magog, es Zulkarnaín. El dios que tiene los cuernos, porque en sus monedas salía como Zeusamón con los cuernos. Es decir, y en la historia del arte aparece en tal cantidad de cuadros, tapices, mosaicos. Llegó a ser santo para la Iglesia Ortodoxa, pero luego lo sacaron en el concilio de Calcedonia, no me acuerdo qué número. Tiene una pervivencia en la historia. Hay una canción de Metallica. Iron Maiden. Eso. Sí, no, es un personaje y lo que va a durar también, porque son proféticos además, son cosas donde caigan las civilizaciones y vuelvan a resurgir, son personajes que siempre van a estar, y siempre se van a estar buscando también. ¿Tenéis alguna pregunta más o ya dejamos que lo avancéis? Además podéis ir también, porque seguro que tendrás alguna batalla reproducida de las de Alejandro Magno en el museo. Tengo la batalla de Gaugamela en 3D. Eso es una cosa que ya de pequeño hacía en el colegio, ya nos hacía maquetas para explicarnos cosas a toda la clase. Ahora las tiene ahí a lo bestia. La hacía de dinosaurios. Las hacía de dinosaurios. Sí, me he modernizado. Aún estoy antes de Cristo, pero y luego me lío con las fechas. Bueno, pero también tienes de batallas, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, de las guerras napoleónicas. Sí. Pero bueno, tengo Gaugamela. Bueno, pero tiene muchas cosas, entre ellas la batalla esta que si queréis. Podéis ir a verla, está documentada de manera. Y sobre libros, pues lo mejor que os aconsejo es leer Arriano de Nicomedia. Esta es la mejor versión para mí, pero en Gredos está, y está bastante bien. Luego está Quinto Curcio, también, y luego está
Diodoro de Sicilia, el siglo XVII, y si ya queréis un autor moderno, pues está Bosworth, que se llamará Alejandro Magno. A ver, el otro día le hice una foto a la portada. Creo que lo tenemos una No, se lo envié a Almudena el otro día. Lo que no sé si aún lo... Si no está descatalogado. Sí. A ver, está en Cambridge University Press, Bosworth. Sí, se llama Alejandro Magno. Se llama Alejandro Magno. Este es filólogo, entonces lo ve más desde el punto de vista filológico. Y este es Hammond, el genio de Alejandro Magno, que está en Vergara. Este es historiador, este era profesor de Cambridge, un señor muy divertido que estuvo en las SOE británicas, en las fuerzas especiales británicas durante la Segunda Guerra Mundial, y entonces hacía operaciones especiales, escapaba para poner bombas en las vías de tren en Grecia. Porque claro, los arqueólogos son los que mejor se conocen, los historiadores, el terreno. Entonces tenía un amante en placa en Atenas, y un día va y se cruza con un epigrafista austriaco que conocía de congresos. Pero claro, era enemigo, era de las SS. Y el otro le saluda, qué majo. Hasta que se enteró que tenía la misma amante y casi lo mata. Tuvo que salir por piernas, pero te contaba unas historias estupendas. Pues ese de Alejandro Magno está muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Hago un viaje hacemos viajes culturales en el Museo Libre. Ah, sí, muy bueno. Del 10 al 20 de octubre nos vamos a las Islas Jónicas, las que están entre Grecia e Italia. Hace varios viajes al año que yo no puedo ir nunca porque siempre tengo que ir muy lío, pero seguro que algún día iré. Porque son una maravilla, claro, vas con ellos, con Antonio, bueno, con quien más, que te explican todo. Pues ahora venimos de Etruria y de hablar de etruscos y del 10 al 20 de octubre nos vamos a las Islas Jónicas y nada, y yo lo cuento. Entonces está en la página web del Museo Libre. ¿Estuvisteis el año pasado en la tumba de Filipo, no? Hace 2 años. Hace 2 años. Sí. Eso, que debía de ser una maravilla. Es una maravilla. Porque no fuera Filipo que está ahí. Yo creo que no es Filipo porque hay cerámica orientalizante, es decir, posterior a la... Pero será Pero no fácil. deja de... Sí, es Filipo Arrideo, es el hijo. El que estaba así un poco de... No, digo por el ADN. Sí. Para saber si Estaba yo también. Bueno, pues también podéis informaros de los viajes, que son muy interesantes. Pues muchas gracias. Y muchas gracias a todos.